Señoras y señores, amigos del Universal Deportes, con Luis Alberto Pato Baeza, uno de los expertos en captación de jugadores, descubridor de talentos, gestor en fuerzas básicas. Bueno, tiene muchos años en el fútbol, el buen Pato, y bueno, vamos a platicar un poco con él y más que nada enfocarnos acerca de este cambio que quiere hacer el fútbol mexicano ahora después del fracaso en la Copa del Mundo de Qatar. Luis, ¿cómo estás? Gracias por atender al Universal. No, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias por tomarme en cuenta para este tipo de temas. Perfecto, Luis. Pues Luis estuvo muchos años trabajando en los Pumas de la universidad, estábamos hablando de 11 años, ahí en las entrañas del club universitario, y bueno, si se habla de fuerzas básicas, de descubrir jugadores, de estar ahí en la tierra, en el pasto, pues qué mejor que los Pumas de la universidad, una de las grandes canteras de México. Luis, empecemos por el final. Después de esto que ha pasado en el fútbol mexicano, este fracaso en la Copa del Mundo, pues se ha hablado mucho de que se viene un cambio y ojalá sea a fondo. En fuerzas básicas, en descubrir jugadores, Luis, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Y qué se puede mejorar? Bueno, mira, yo soy un convencido de que México puede llegar a ser un país, ¿sí? De los de los de arriba en el fútbol, ¿no? Creo que en fuerzas básicas hay equipos que lo están haciendo muy bien, sí, pero sobre todo están haciendo muy bien el trabajo después de tener a los jugadores. Creo que la parte donde yo veo un área de oportunidad muy grande y donde creo que se tiene que trabajar mucho mejor y mucho más tiempo es en la búsqueda de jugadores. Sí, o sea, somos un país con muchísimas personas, mucha gente que le gusta el fútbol, muchos jóvenes que practican el fútbol, muchos niños que practican. Y creo que la búsqueda de talento tiene que ser siempre, o sea, no se puede detener y creo que en ese sentido eh, la gente más capacitada dentro de un club de fútbol, dentro de un equipo de fuerza, dentro de un grupo de fuerzas básicas, creo que la gente más capacitada tiene que ser la gente que busque el talento, ¿sí? Porque, bueno, pues va a ser la que va a llevar la materia prima para el equipo. Entonces creo que tendrían que ser los personajes más importantes del club, los de mayor preparación en el club, ¿sí? Y los que más conozcan las entrañas totalmente de lo que es el club y hacia dónde quiere llegar los proyectos de fuerzas básicas, que creo que también ese es un punto muy importante, ¿no? Saber hacia dónde quiere apuntar el fútbol mexicano, ¿sí? Hacia dónde quiere apuntar, cuál es la visión que tiene a largo plazo y si esa visión es coherente con lo que se está haciendo, ¿sí? Porque de repente, bueno, pues hoy llega la Copa del Mundo, eh, creo que dentro de las cosas malas, creo que lo bueno es que las cosas no hayan pasado bien porque eso va a crear un cambio. ¿Sí? Entonces, pero creo que sería bien importante primero hacia dónde quiere ir el fútbol, hacia cuál es la visión de la liga, cuál es la visión de la selección mexicana, cuál es la visión del fútbol en general y de los equipos, ¿sí? Para ver si realmente se está trabajando con esa coherencia de lo que se quiere. Ok, entonces, como tú dices, para empezar un cambio, como bien se habla, hay que empezar desde abajo y hay que darle la debida importancia a la materia prima, a traer la materia prima a los equipos. Ok, cuando llegan los jugadores al Atlas, a Cruz Azul, al América, a los Pumas, etcétera, ahí se hacen las cosas bien. Tú dices que se hacen las cosas bien, o algunos los hacen las cosas bien. Entonces, ¿qué pasa en la cuestión de búsqueda? Nosotros teníamos entendido antes, los buscadores se iban a los barrios, se iban a las canchas de tierra o se iban a los deportivos y ahí veían a los futbolistas, a este muchacho está bien, de ahí salió Cuauhtémoc Blanco, supongo que de más atrás por ahí salió un Manuel Manso, salió un Javier Aguirre, etcétera, ¿no? Y los que más atrás están. Eh, pero ahora que el fútbol de barrio ha desaparecido, que los torneos de barrio han desaparecido, que las coladeritas han desaparecido, Luis, ¿qué hacen ustedes?
¿A dónde van esos filtros? Supongo que irán a torneos, a escuelitas, pero se pierde el barrio, se pierde la tierra que antes había y que salían grandes jugadores de ahí. ¿Qué pasa ahora? No, yo creo que sigue habiendo, yo creo que sigue habiendo, quizá hoy no, hoy a lo mejor yo creo que han mejorado mucho las canchas, sí han mejorado muchos y te puedo decir que, bueno, pues ha crecido muchísimo. Bueno, la población ha crecido de una manera impresionante, sí, que hoy a veces es imposible ver a todos, ¿no? Es imposible poder ver a todos. Entonces, bueno, pues hay ligas que lo hacen muy bien, ligas de fútbol de infantiles que lo hacen muy bien, hay escuelas de fútbol que la hacen muy bien, hay torneos importantes nacionales, ¿sí? Donde, bueno, pues también buscas jugadores, en fin, te digo, no, la tercera división también es un buen lugar como para buscar jugadores. Entonces hay un mundo enorme donde buscar jugadores, ¿no? De repente sí he escuchado mucho, es que ya no van a los barrios o no van a las canchas de tierra, ¿no? Creo que los equipos andan buscando jugadores por todos lados, ¿no? Hoy más que nunca andan como locos tratando de encontrar jugadores, tratando de encontrar esos garbanzos de a libra que les puedan ayudar no solamente en la parte deportiva, ¿no? Sino en un proceso de fuerzas básicas o en el último peldaño es que el jugador te aporte tanto en la parte deportiva en el primer equipo como en la parte económica en el momento que pueda hacer negocio con ese jugador, ¿no? Entonces, y ese es un tema también fundamental, que esta visión de los clubes cambia a que esta es una industria, ¿sí? A que esta es una industria y cada peso que ponen en un jugador, bueno, pues tiene que ver reflejado en el primer equipo y después cuando venden a los jugadores. Entonces, yo creo que la búsqueda se sigue haciendo bien, ¿sí? Pero se puede hacer mucho mejor, ¿no? Se puede hacer mucho mejor. Habría que tener mucha más exigencia cuando en el primer equipo no haya un jugador nacional de cualquier posición, bueno, decir, bueno, ¿qué está pasando en nuestras fuerzas básicas? ¿Por qué no tenemos un lateral? ¿Por qué no tenemos un portero? ¿Por qué no tenemos un centro delantero? ¿Sí? Antes de pensar en traer a alguien de fuera, ¿no? A ver, Luis, ok, tú dices, se busca, sí van quizá ya no van a las canchas, pero sí hay buenos torneos, como tú dices, sí van, hay buenas escuelas. Ok, de ahí agarran los jugadores. ¿Qué pasa con estos mitos, con todo esto que se dice alrededor de las fuerzas básicas y de los buscadores? En algún momento, hace algunos años, a la Coca, lo acusaron de fraudulento, lo acusaron de corrupto y casi lo desaparecen del mapa futbolístico. Se habla que muchos de los buscadores de la gente de fuerzas básicas quiere dinero o pide dinero para meter a los futbolistas a primer equipo con falsas promesas o con promesas cumplidas. ¿Cómo hacer que esto se compruebe en todo caso o se quite ese mito de alrededor de muchos de ustedes? Mira, yo creo que, bueno, el tiempo que yo estuve, para mí fue un mito, ¿no? Para mí fue un Ujú. mito, sí. Lo que sí te quiero decir es que desafortunadamente el papá, a veces el jugador o el chico, y principalmente los padres de familia, bueno, pues tienen esa idea, tienen esa creencia que funciona así, ¿sí? Yo sí te puedo decir que cualquier cantidad de papás a mí se me acercaban, ¿sí? A ofrecer dinero, ¿no? No que nosotros pidiéramos, ¿no? Sino ellos se acercaban, en ese momento, bueno, cerrábamos la puerta, pero totalmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué tienen esa idea? ¿Por qué tienen esa creencia que es así? Y no, la verdad que a mí te quiero decir, la verdad que me molesta mucho esa parte porque cuando tú sabes las historias de los jugadores que llegan a la primera división, lo que les cuesta, el trabajo que les cuesta llegar, el sacrificio que hacen, la disciplina que tienen, la persistencia que tienen, en fin, todo lo que les cuesta para llegar a la primera división, todo lo que sufren para llegar a la primera división, y de repente, pues decir esas cosas, bueno, pues a mí en lo personal, nunca supe de un jugador que pagara por llegar a primera división. Nunca supe, ¿sí? Entonces, como les digo, hay que ver quién cuenta la historia, ¿no? O sea, normalmente la historia la cuenta alguien que no se quedó, alguien que no tuvo la oportunidad, alguien... Entonces, los parámetros de calidad cada vez van siendo mayores en los equipos de fuerzas básicas para poder llegar a la primera división. Entonces,
No, no, para mí es un mito, para mí todo eso es un mito, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que si hay gente fuera de los clubes, ¿sí? Que aprovechan a veces la relación que tienen con el personaje de adentro, ¿sí? Como para engañar, que esos tienen que estar muy, muy atentos los papás, porque los clubes no cobran, o sea, imagínate la cantidad de dinero que pagan los clubes a los jugadores, ¿sí? Que hoy no es cualquier cosa, como para recibir nada de dinero, ¿no? O sea, por unas, entonces no, no es como coherente, ¿no? Entonces, lo que sí hay que estar atento, porque sí, hay gente fuera de los clubes, alrededor de los clubes, que aprovechan situaciones para sí engañar a los padres de familia y pedir cuotas, ¿sí? Como que van a meter al jugador a tal equipo, lo van a meter a la segunda, a la tercera, a las fuerzas básicas, y ahí sí hay que estar muy, muy, muy atentos, porque normalmente es gente que no es parte del club, ¿no? Entonces, en mi experiencia, ¿sí? Lo que yo te puedo decir es que pues es un mito totalmente, pues sí, pues para llegar a primera división primero hay que tener talento, hay que estar decidido a ser futbolista profesional, a vivir todo lo que vive un futbolista para llegar a la primera división y que es muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo, muchísimas veces se caen, se levantan, se caen, se levantan, ¿sí? Y de repente aparecen ya en primera división. Eh, Luis, entonces ya aclaramos estos temas que había que tocar, porque siempre son parte de, este, ¿qué, qué puede aportar tu parte, tu, pues tu círculo en el que te manejas? ¿Qué puede aportar para este nuevo fútbol mexicano que se intenta o dicen que se intenta construir? Vemos 9 extranjeros registrados y tienen que jugar 9, ¿no? Bueno, 10 extranjeros registrados tienen que jugar 9. Vemos ya hasta en tercera división muchos muchachos que vienen de fuera también a buscar fortuna, ellos son los menos culpables. Vemos una crisis tremenda, como tú dices, no tenemos delanteros, no hay delanteros, sufrimos en la pasada Copa del Mundo, se tiene que naturalizar a alguien que quizá no tenga los méritos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se tiene que mejorar desde tu trinchera y si es que va a haber un verdadero cambio en la próxima ciclo mundialista? Mira, como dices, empezando desde las bases, ¿sí? Yo creo que mejorar la búsqueda de jugadores, ¿sí? Primero que nada, mejorar la búsqueda de jugadores. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues que la gente que se dedica a la búsqueda de talento, la gente, los visores, los detectores de talento, como les llamen en cada uno de los clubes, creo que tiene que mejorar la búsqueda de talento. Después, creo que los parámetros de competencia en cada uno de los equipos igual tiene que subir, ¿sí? Y la otra es que, obvio, para que tú juegues en primera división te tienes que ganar la oportunidad, pero que la competencia pueda ser pareja entre los mexicanos y los foráneos, ¿sí? O sea, que muchas veces, pues la oportunidad que tiene el joven mexicano es mínima, ¿sí? Es mínima porque al primer error, pues queda fuera. En cambio, la gente, los jugadores que vienen de fuera, bueno, pues tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, 20 oportunidades y claro que en alguna por ahí la pegan. Entonces, creo que si en la competencia fuera pareja, ¿sí? Creo que el mexicano puede tener mucha oportunidad de poder mejorar. Este último mundial, si vemos los jugadores más destacados desde mi punto de vista, ¿sí? Y que yo rescataría de este grupo, bueno, fueron los más jóvenes, ¿sí? Fueron los más jóvenes los que yo rescataría y te digo, México hoy tiene una generación de jugadores muy importantes y de muchísima calidad para el Mundial del 2026 acá en México, ¿no? Creo que hay una camada muy buena. Y la otra es que salgan más jugadores al extranjero, ¿sí? Que puedan salir muchos más jugadores al extranjero. Eh, Creo que el fútbol mexicano empieza a ser conocido, pero pues realmente no es tan conocido como nosotros quisiéramos que fuera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que sí hay calidad, o sea, de verdad te lo digo, gracias a esto del fútbol pude viajar por muchas partes del mundo y en un principio, pues con la idea y con la creencia que teníamos,
todos de que, bueno, pues llegábamos a un país, pensaba yo que nos toca Alemania, nos toca Francia, nos toca Argentina, nos toca Brasil, puta, vamos a quedar en último. Normalmente competíamos y quedábamos entre los tres primeros lugares, ¿no? Si no éramos campeones, quedábamos entre los primeros tres o cuatro. Y normalmente un jugador del grupo de México, normalmente estaba entre los tres mejores jugadores del mundo, o sea, de esos torneitos, ¿no? Entonces ahí me fui dando cuenta que México tiene un talento muy, muy grande, ¿no? O sea, si en esas edades, a lo mejor entre los 10 y los 16 años, si pones a competir a los mexicanos, van a competir a la par de cualquiera del mundo. El tema es que los mexicanos, ¿sí? Difícilmente llegan a las grandes ligas y los de otros equipos, ¿sí? Sí llegan a situaciones muy importantes. ¿Por qué? Pues por toda la preparación y por toda la visión que tienen los equipos de otros países, ¿sí? Que es una industria y que ellos, bueno, pues quieren que sus jugadores lleguen al máximo, máximo nivel. Entonces, para mí es que los jugadores, mientras más jugadores puedan salir al extranjero, creo que el nivel de México va a subir, va a ser mucho, mucho mayor, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues sé que los clubes invierten mucho dinero, ¿sí? Los clubes invierten muchísimo dinero en fuerzas básicas y bueno, pues como te digo, tienen que recuperar su inversión, pero bueno, pues yo creo que habría que hacer un esfuerzo algún tiempo, ¿sí? Algunos años para que no sean tan caros los jugadores mexicanos y se puedan ir al extranjero y eso va a hacer que el nivel del fútbol mexicano suba muchísimo. Ok, o sea, estás diciendo una cosa muy, muy importante. En estos momentos de crisis hay que sacrificar en lo económico para que se vayan y que reditúen en el nivel futbolístico. Sí, yo creo que a lo mejor no es tanto sacrificar, ¿no? Sino es encontrar alguna gestión donde sea ganar, ganar, ¿sí? Donde gane el club, donde gane el jugador, donde gane el club a donde va a ir, ¿sí? Quizá algunas negociaciones que puedan ser más a largo plazo, en fin, no sé, yo creo que puede haber muchos caminos pero el tema es que los jugadores se vayan, que los jugadores salgan lo más que se pueda, ¿sí? Y eso va a ser un cambio muy importante en México. Mientras eso no pase, pues va a ser muy complicado que México dé un paso importante al frente, ¿no? Normalmente vamos a estar como hemos estado en los últimos mundiales, compitiendo hasta cierto nivel, pero no vamos a pasar de ahí si los jugadores no dan un salto a otro nivel de competencia. Quisiera regresar un poquito al primer punto que me dices, mejorar las visorías, mejorar el buscar jugadores. ¿Cómo se hace eso? Este, ¿Qué propones tú? No sé, ¿qué haces tú? Pues para sacar más, yo insisto, ¿no? Sacar más gente del barrio, ¿no? Yo creo que de ahí es donde podría ser la base o la beta de oro, que fue muchos años del fútbol mexicano. ¿Cómo hacer eso en específico? No sé si me podrías hablar al respecto. Te digo, yo creo que hay muchos lugares y hay muchas estrategias que se pueden utilizar para sacar jugadores, te digo, y no solamente del barrio, ¿no? Que es un lugar importante el barrio, eh, eh, pero hay, te digo, jugadores en todos lados, o sea, te digo, es más, de repente puedes ver una cascarita en la calle, ¿sí? Que te pares y la veas, esta vez una cascarita, de verdad que por ahí te llama la atención alguno, ¿no? Eh, Te digo, hay torneos en Tepito, hay torneos, en la colonia Peralvillo hay torneos, en fin, hay torneos en todos lados, ¿no? Entonces es que la gente esta que se dedique a buscar jugadores, bueno, pues tiene que estar ahí metido todo el tiempo en las canchas, en los torneos, ya sea del barrio, ya sea de donde sea, ¿sí? Pero la tarea es buscar jugadores, ¿sí? Y que los parámetros, te digo, de calidad, los parámetros de competencia sean mayores, ¿no? Sean mucho, mucho mayores. A veces pensamos, es que en tal liga o en tal lugar hay jugadores muy buenos, pero de repente cuando decimos, ok, vamos a esos lugares, ¿sí? Sí son buenos ahí,
son buenos en su barrio, son buenos en su ambiente, sí, pero ya no es lo mismo venir a dedicarte a ser futbolista profesional, donde ya tienes una disciplina, donde ya tienes, implica muchísimas cosas ser futbolista profesional, ¿no? No solamente es el talento, ¿sí? Ojalá solamente fuera el talento, ¿no? Sino que hay jugadores de verdad de muchísimo talento que no están dispuestos a ser futbolistas profesionales, ¿sí? Les gusta el fútbol, lo hacen muy bien, pero no están dispuestos a ser futbolistas profesionales. Y hoy con el puro talento, pues no te alcanza, es muy poquito que digas, con mi puro talento, con eso me alcanza. No, hoy son muchísimas cosas, lo que comes, lo que descansas, lo que entrenas, cómo entrenas, el tema psicológico, en fin, son muchas cosas. eh, que no solamente es el talento, ¿no? Por eso digo, primero importantísimo, la búsqueda de jugadores, ¿sí? Con una directriz muy importante, ¿qué tipo de jugadores es el que quieres para tu equipo? ¿Sí? No es a veces buscar por buscar, ¿no? Si tú haces un análisis en los Pumas, ¿sí? Decíamos, me acuerdo en esa época, decían, es que hay que ir a buscar jugadores por todo México. Cuando hacíamos un análisis de cuántos jugadores habían debutado en primera división de fuera de la Ciudad de México, el porcentaje era mínimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué en los Pumas no les iba bien a los de fuera en un porcentaje alto? Bueno, pues nunca supimos, pero no les iba bien, ¿sí? Casi todos eran de la Ciudad de México. Entonces, hay que saber, no es lo mismo, por ejemplo, llevar un jugador de la Ciudad de México a Pachuca, a Morelia, donde son lugares más pequeños, ¿sí? A veces traer un jovencito aquí muy chiquito a la Ciudad de México, pues imagínate venir a vivir solo a un lugar de millones de personas y manéjate solo ahora. Entonces, te digo, hay que tener muy claro a qué equipo, cuáles son la filosofía y la mística de cada uno de los clubes, qué tipo de jugadores. No es lo mismo llevar un jugador a lo mejor para el Puebla que para las Chivas, ¿sí? Su modo de juego, en fin, hay muchas cosas que yo creo que los clubes, estoy segurísimo, las tienen, ¿sí? Las tienen, o sea, hay equipos que Pachuca lo hace muy bien, Chivas lo hace muy bien, América lo hace muy bien, Pumas lo hace bien, ¿sí? Entonces, te digo, yo creo que hay varios clubes que lo están haciendo muy bien. Sí creo que hay que mejorar, hay que tener más visores, hay que estar más pegado en la búsqueda de talento, ¿sí? Porque estoy convencido que puedes encontrar mucho mejores jugadores, ¿no? Se habla siempre, es que no hay centros delanteros, pues hay que buscarlos, o sea, hay que buscarlos porque sí los debe de haber, ¿sí? Hay que crearlos, ¿no? Sí los debe de haber, ¿sí? Pero hay que llevarlos, hay que pulirlos, hay que darles todas las herramientas posibles, ¿sí? Para que pues estos jugadores puedan destacar, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, Luis. Pues si no hay algo más que se pueda agregar, pues muchísimas gracias por estos minutos y pues estamos al pendiente. Ojalá también, no sé si la liga se ha acercado a ustedes para preguntarles al respecto, la federación o, o algo, o algo similar para que esta cuestión que nos pegó a todos, porque le pega al fútbol, le pega a la industria, le pega al periodismo, se pueda mejorar, ¿no? Y yo creo que una de las partes importantes es creer en lo nuestro. Primero que nada, creer en lo nuestro antes que cualquier cosa, ¿no? En ese sentido, cuando empecemos a creer en lo nuestro y que lo nuestro no puede dejar, porque también hay que pensar que esto no está peleado el negocio y esto es un negocio, ¿sí? Esto es un negocio y es un negocio de muchísimo dinero, ¿sí? Y yo estoy convencido que en el momento en que en que crean en el mexicano, que el mexicano tenga las mismas oportunidades que tiene el de fuera, el negocio de los futbolistas mexicanos hacia afuera va a ser muy importante y muy grande, sí, muy grande, muy interesante. Puede dejar muchos millones de euros. Así es que pues, ojalá lo puedan lograr y México dé un paso más, ¿no? Perfecto. Pues Luis Pato Baeza, muchísimas gracias. Él es un visor, tiene escuelas de fútbol, es gestor, da pláticas a los equipos sobre fuerzas básicas, tiene su escuela. Y bueno,
pues sáquele provecho a la gente que vale la pena. Gracias, Luis. Gracias, hasta luego, gracias a Hasta ti. luego. Chao.